Hola. Cuando me casé, hace ya más de 7 años, madre mía, qué vieja soy. Cuando me casé me regalaron este libro, Los 5 lenguajes del amor. El libro está en italiano porque yo me casé en Italia. En aquel momento, cuando me lo regalaron, ni lo miré, no lo leí, no le presté atención, me dio igual. De hecho, me pareció un regalo de mierda. Pero hace poco lo encontré en casa, lo vi este corazoncito así, las letras en rojo, las cosas del amor, a mí siempre me interesan y decidí darle una oportunidad. Es un libro que te explica cómo puedes demostrar amor a la persona que quieres. Y el autor dice que cada persona expresa y recibe el amor de una manera diferente. Hay diferentes categorías, diferentes formas para expresar y para sentir o recibir el amor. Todos nos sentimos amados de manera diferente. ¿Me ha gustado? Bueno, ni fu ni fa. Pero me ha parecido muy interesante para vosotros porque he encontrado un montón de ejemplos con el subjuntivo. Por si no lo sabías, este mes de abril estamos celebrando el mes del subjuntivo en mi club para practicar español. Todavía estás a tiempo de apuntarte para recibir todos los vídeos sobre el subjuntivo y tener acceso a los ejercicios. Y el jueves 18 de abril vamos a tener una clase en directo en Zoom para explicar la lógica del subjuntivo, para explicar cuándo se usa el subjuntivo, por qué existe, cómo tenemos que usarlo y para hacer ejercicios. Te dejo toda la información sobre el club aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos a hablar del libro. Te voy a contar de qué va el libro, de qué trata el libro. El autor dice que existen 5 lenguajes del amor, es decir, 5 dialectos o 5 lenguas que cada persona puede hablar o que cada persona puede entender. Y según él, tenemos que aprender cuál es el dialecto que habla nuestra pareja para poder expresarles nuestro amor de la manera más adecuada, para que lo pueda entender. Hay 5 lenguajes del amor diferentes: las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico. Una mosca. El primer lenguaje o la primera forma de expresar y entender el amor son las palabras de afirmación. Pueden ser palabras estimulantes como tú puedes, confía en ti, palabras de ánimo, venga, sigue adelante, o palabras amables, halagos. ¡Ay, qué guapo estás hoy!, ¿no? ¡Uy, qué bien te queda eso que te has puesto! La verdad que con ese color... A las personas que pertenecen a esta categoría, a este grupo, les gusta oír palabras amables. Este tipo de personas necesitan que su pareja les diga cosas bonitas. Necesitan que su pareja les diga cosas bonitas. Lo necesitan. Y les encanta que su pareja les haga peticiones, les pida cosas con palabras suaves, delicadas. Por ejemplo, no les gusta que su pareja les diga: ¡saca la basura! ¿De verdad? ¿Que es que nunca sacas la basura? ¿Que me tienes harta? Siempre la basura ahí, que sabes que la tienes que sacar y no la sacas. ¿De verdad? ¿Que eres un guarro? ¿Saca la basura? No, ellos necesitan que les digan: ¡ay, me hace muy feliz cuando sacas la basura sin que te lo pida! Después está el tiempo de calidad. Disfrutar de tu pareja, que tu pareja apague el móvil, que no esté todo el tiempo haciendo otras cosas o que no esté todo el tiempo trabajando y te preste atención, hacer cosas juntos. Este tipo de personas necesitan vivir momentos especiales con su pareja, aunque sea en la vida cotidiana. Pues una conversación profunda o reírse juntos. Este tipo de cosas. Yo creo que estoy dentro de este grupo.
También hay personas que se comunican a través de los regalos. Esto me ha parecido muy interesante porque en el libro el autor explica que esto es común a todas las culturas del mundo, que en todas las culturas del mundo se puede expresar amor a través de los regalos. Y estos regalos no tienen por qué ser grandes cosas, con un gran esfuerzo económico. Podemos pensar, por ejemplo, en los niños pequeños que le regalan a su madre una flor del jardín o una piedra pintada, ¿verdad? Esa madre se siente muy amada, aunque el niño no se haya gastado ni un euro. Pues eso, hay personas a las que les gusta regalar y que también aprecian que les hagan regalos. En el siguiente grupo tenemos los actos de servicio. Son todas esas cosas prácticas que haces por tu pareja, como limpiar, ordenar la casa, bajar la basura, o ocuparte de los niños si tenéis hijos, ir a la compra, acordarte de pagar las facturas, ese tipo de cosas prácticas. Aquí lo importante es que para que esa persona se sienta amada, tienen que ser actos de servicio que no sean una necesidad ni una obligación. Tiene que ser algo que haces por tu pareja, por amor, pues, para quitarle trabajo, para quitarle estrés, para ayudarla. Si estás dentro de este grupo, te gusta ayudar a tu pareja y también te agrada que tu pareja te ayude realizando tareas de la vida cotidiana. Y en el último grupo está la forma de comunicación más directa, el contacto físico. Hay muchas personas que tienen como lenguaje principal el contacto físico porque se sienten seguras y protegidas cuando esto sucede. Y no se refiere solo al triqui, ¿sabes? No, también abrazarse o que tu pareja te dé la mano, ir de la mano por la calle o apoyar la cabeza en el hombro de la otra persona cuando estás pues en el sofá, por ejemplo, apoyar así la cabecita en el hombro, este tipo de cosas. Yo creo que todos tenemos una mezcla de todos estos lenguajes del amor, ¿verdad? Creo que es muy difícil encontrar uno solo, pero también creo que puede ser útil aprender cuál es tu lenguaje principal y el lenguaje principal de tu pareja, pues para ser más felices, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Tú sabes cuál es tu lenguaje principal? Si quieres, si te apetece, dímelo en los comentarios. Y ahora vamos a hablar un poquito de gramática, porque ya sabéis que yo soy una pesada con la gramática. Cuando hemos hablado del primer grupo, las palabras de afirmación, las palabras de ánimo, hemos dicho que a estas personas les gusta oír palabras de afirmación, les gusta oír palabras de afirmación, oír en infinitivo, pero después hemos dicho que les gusta que su pareja diga palabras de afirmación. Les gusta que su pareja les diga cosas bonitas. Como veis, en el segundo ejemplo uso el subjuntivo, diga. ¿Por qué? En español usamos el indicativo, el modo indicativo para declarar, para manifestar o hacer pública una información. Por ejemplo, si quiero poner un ejemplo con el verbo decir, que es el verbo que estamos usando, ¿no? Yo puedo decir, mi pareja me dice cosas bonitas. Estoy declarando esa información. Mi pareja, mi novio, mi marido, me dice cosas bonitas. Yo tengo esa información y puedo declararla, puedo ponerla encima de la mesa y hacerla pública. Uso el indicativo. Pero usamos el subjuntivo cuando no podemos declarar. No podemos declarar porque no sabemos una información o es una información que no depende de nosotros, depende de otra persona. Es una información que yo no tengo aquí tan clara para poner encima de la mesa. Por eso, en el segundo ejemplo decíamos, les gusta que su pareja diga cosas bonitas, porque no puedo declarar
que su pareja dice cosas bonitas. No es ese el mensaje que quiero transmitir. Vamos a intentar sustituir ese verbo, ese diga, por alguna forma de indicativo. ¿Yo puedo decir que su pareja dice cosas bonitas? Pues no lo sé. No lo sé, porque a lo mejor a veces las dice, o a lo mejor no las dice, pero esta persona tiene ese deseo de que las diga. ¿Puedo decir su pareja dijo cosas bonitas en el pasado? Que no lo sé, no lo puedo declarar. ¿O que dirá cosas bonitas en el futuro? Bueno, es lo que esa persona desea, pero no sé si se va a cumplir. Subjuntivo. Si estás en el club puedes descargar el PDF con una explicación más detallada y ejercicios para practicar este uso del subjuntivo. Y yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Suscríbete, hombre, que es que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Por favor, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!